Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, todo bien, todo en orden, todo correcto. Oye, otro programita, aquí nos acompaña otra vez Vladimir, que te pidieron mucho, Vladimir. Después de nuestro programa Gracias. de menudo te pidieron mucho. Qué bueno, me da gusto, me da mucho gusto. Dicen que le sabes mucho a todo ese rollo de la farándula y le dije, güey, pues es que el güey trabaja en Televisa, ¿cómo no le vas a ver? Vamos a tocar hoy un tema muy delicado, el tema de Paco Stanley. He visto varios programas que están basando mucho su análisis y su perspectiva sobre este tema por el documental, la serie que salió en ViX de Paco Stanley, y entonces empiezan así como a hacer sus análisis. Hoy vi un programa de La Saga en donde empiezan a platicar un poco los nexos que Paco Stanley tenía, pero la verdad es que todo mundo lo está tocando muy por encimita, muy acolchonadito, y es un tema que no se tiene que tomar muy por encimita. En base a la investigación que traigo, tengo muchos datos y muchas cosas que quizás nos puedan cambiar un poco la perspectiva de lo que está pasando en el caso de Paco Stanley. A raíz de esta situación, quiero empezar a ponerte en contexto y que tú nos vayas retroalimentando, como lo hicimos, esa sinergia y esa dinámica del programa pasado, analizando y viendo toda la información que recabó Anabel Hernández, toda la información que se ha recabado, las declaraciones de algunas personas como Luis Alberto El Bolas Salazar, como Luis Gabriel Valencia, alias El Flan, personas que están adentro de la prisión y que estaban en organizaciones criminales y que fueron destapando la verdad y que luego posteriormente empezaron a irse para atrás con sus declaraciones sobre el tema del nexo de Paco Stanley con algunos cárteles en México. Pero vamos a empezar un poquito a analizar todos estos eslabones. ¿Por qué Jorge Gil no participó en el documental de Paco Stanley? ¿Por qué ligaron a Paola Durante y la metieron a prisión? ¿Por qué están ligando a Mario Besares? ¿Dónde están las implicaciones de la gente que trabajaba, la gente más acercada, más allegada a Paco Stanley? ¿Por qué terminaron en prisión? ¿Cuáles son las declaraciones de su asistente? Etcétera, etcétera. Vamos a empezar a darle matiz y contexto al programa. Jorge García Escandón era el asistente personal de Paco Stanley, que hizo algunas declaraciones sobre lo que pasó. Paco Stanley, para empezar, en una línea de tiempo, ¿tú sabías que Paco Stanley era maestro de literatura? No. Era maestro de literatura, era abogado, tenía estudios de psicología, estudios de mercadotecnia e estudios de publicidad. O sea, era un tipo muy preparado. Sí, muy preparado. Sí, muy, demasiado preparado. Pero en 1969 Paco Stanley ingresa como locutor a XCW y luego posteriormente en los años 80 se convierte en locutor en un programa que se llama Nuestra Gente, al lado de una persona que se llamaba, ya falleció, Paco Malgesto, que siempre ha dicho Paco Stanley que Paco Malgesto fue como su maestro. El tema y el arquetipo de Paco Malgesto es que Paco Malgesto bulleaba, y era mucho como la esencia de Paco Stanley, porque Paco Stanley bulleaba a todos, güey. Al público, a Besares, a Jorge Gil, a las edecanes, incluso a Benito Castro. O sea, Paco Stanley era un güey buleador, güey. Y ese buleo, y tú te pones a pensar y dices, como un cabrón que era maestro de literatura, abogado, psicólogo, mercadólogo, publicista. ¿En qué momento un psicólogo, güey, que trata de entender mucho de la mano de un sentido de resiliencia, de manejo de tolerancia, de entendimiento al prójimo, se convierte en un buleador en potencia? Esto yo lo puedo entender a que todos, absolutamente todos, llegamos a generar en nuestra vida un modelo a seguir, una persona que admiras en tu camino, que conoces y que de repente dices, híjole, yo admiro tanto a Paco Malgesto, tiene tanto éxito Paco Malgesto,
que esta es la fórmula. Y entonces ya, güey, pues se te olvida completamente lo que pues, son valores. Y empiezas a decir, yo me voy por acá, porque esto es lo que yo veo que funciona. El bullying de Paco Stanley. Algunas personas involucradas, por ejemplo, Verónica Macías, decía que Paco Stanley, bueno, ¿se acuerdan de Verónica Macías, del balcón de Verónica? Sí, la del balcón de Verónica. Y ella decía, es que Paco Stanley era muy disciplinado, muy estricto, pero era muy espléndido, muy espléndido. Siento que hubieron personas dentro de esta historia que como que trataron, que sabían lo que hacía Paco Stanley. Tampoco quiero victimizar a Paco Stanley, porque van a decir, estás hablando de alguien que no se puede defender. Tranquilos. Nosotros somos un programa de análisis y aquí tenemos que analizar las cosas. Si quieren que seamos un programa que pues lavemos nombres y que hablemos todo lo que habla la borregada, pues este no es tu programa. 50% y 50%, yo siempre lo he dicho. Exacto. Sí, o sea, es lo que pasa con Trevi. Por ejemplo, a mí me llegan a mi TikTok, porque estoy hablando de Trevi, estoy hablando cosas pues 50 y 50, pero sí me mandó un mensaje un fan de Trevi que me dice, no, es que estás mal en esto y en esto que... No, a ver, yo no estoy hablando como fan, yo estoy hablando de acuerdo a lo que yo vi con Trevi. De acuerdo a su vida después de salir de la cárcel, no estoy hablando, tampoco voy a estar que Gloria es esto y lo otro, o sea, no estamos saliendo, ¿no? Pero es como un ejemplo. Sí, claro, o sea, no, tampoco, nosotros no somos unos butchers, no somos unos carniceros, somos unas personas que analizamos las cosas, nada más. Y les vamos a poner aquí, en el transcurso del programa, y vamos a debatir ciertos puntos para que ustedes analicen. Bueno, Verónica Macías dice que era un tipo muy espléndido, que gastaba mucho dinero y que ayudaba mucho a sus empleados. Evidentemente, una postura de una persona que está agradecida, que ante una situación mediática, pues trata de mantenerse en una posición en la cual, o sea, neutral, yo diría que puso la palanca en neutralidad, en la cual no pudiera decir, ay, no, es que ella está diciendo cosas de más, como Benito Castro, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues lo quiero mucho, pero pues nadie se da un pase solo, güey. O sea, te manda mensajes, ¿no? Te manda mensajes. Bueno, Paco Stanley estuvo y trabajó en la carabina de Ambrosio y estuvo en el club en el club del hogar. ¿Te acuerdas de ese programa del club del hogar? Parece que sí, un poquito. Un poquillo, bueno. Un poquitillo. Paco Stanley conoce a Mario Besares, pero Mario Besares, ¿quién es Mario Besares? ¿Qué tiene que ver Mario Besares en esto? Yo les voy a decir, y vuelvo a la misma, no vengo a hacer un programa de Paco Stanley diciéndoles, es que yo vi la serie y pienso que la verdad absoluta de la serie es lo que pasó. No. Lo que pasó está muy claro. La serie es entretenimiento. La serie es morbo. Por eso arrancaron con el mensaje del Mario Zambada. Porque es morbo. Es morbo. No, la verdad es diferente. Mario Besares comienza en 1977 trabajando en obras musicales. Y él era comediante de un programa de Anabel Ferreira. ¿Se acuerdan de Anabel? Sí, me acuerdo. Pero él acepta un proyecto que lleva a que compagine su vida profesional con la de Paco Stanley. Porque realmente Mario Besares llega a sustituir a Benito Castro. Por el otro lado tenemos otro personaje dentro de esta historia que se llama Jorge Gil. Que Jorge Gil era periodista de Televisa, era redactor de noticieros informativos y que no tenía nada que ver con el humor de Paco Stanley ni con el humor de Mario Besares, porque ese güey era como que el más serio de la trifecta, ¿no? Pero en 1995 colabora con Paco Stanley y después que esa trifecta empieza a funcionar, entre el serio, el patiño
y el buleador o el personaje principal los contrata TV Azteca en 1998. Ok, aquí tenemos 3 de las personas, digamos, protagonistas de esta historia. Viene una cuarta que se llama Paola Durante, que es uruguaya. Y entonces Paola Durante dice: el lado acosador de Paco Stanley. Paola Durante denuncia que fue agredida por el presentador Paco Stanley, que era una de las personalidades más destacadas de la televisión mexicana en la década de 1980 y 1990. Deja una huella imborrable con un carisma y talento como conductor en los programas de entretenimiento. Durante esos años, su cariño y humor lograron conquistar al público, convirtiéndolo en una figura muy querida para muchos. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Paco Stanley también se vio envuelto en situaciones problemáticas que empañaron su reputación. Entre ellas se encuentra la acusación del acoso, que surge en contra de varias de las edecanes. Estas acusaciones generan controversias y ponen en entredicho su comportamiento profesional. Entonces, en el show, las crónicas de un asesinato relatan los hechos que rodeaban a la muerte de Paco Stanley. Sin embargo, también a través de la entrevista se revela algunos datos pocos conocidos de su vida, donde en varias ocasiones se le acusa de ser un acosador por parte de las mujeres que trabajaban con él, entre las que destacan Paola Durante, Arlet Garibay y Lilia Moros. Las declaraciones de las colaboradoras de Paco Stanley relatan que en varias ocasiones el famoso presentador tuvo actitudes acosadoras hacia ellas. Por una parte, Arlet Garibay recordó que en varias sesiones de su programa de televisión, mientras ella hacía aparte su trabajo de entrevistas, Paco Stanley se tiraba al piso para verle abajo de la falda. En esas épocas, y cita ella, se usaban minifaldas y Paco Stanley se tiraba en el piso como haciendo que nos estaba viendo. Y pues imagínate la presión. Por primera vez lo que hizo fue bastante molesto. Tú muy bien, Arlet, eso lo hago, pero lo hago para que aprendan, él decía. Tú tienes que mantener una posición estoico en su papel, como de nada va a pasar. Siempre agregaba eso Paco Stanley, ¿no? Como el estoicismo. Por otro lado, Paola Durante, que fue señalada y acusada de ser cómplice del asesinato del señor Paco Stanley, siendo declarada inocente por falta de pruebas. Y esto fue porque se echaron para atrás con unas declaraciones de un preso, pero eso ya lo veremos más adelante. También contó varias experiencias incómodas con el presentador, y hubo una ocasión en que Stanley la tomó por el cuello por haberlo ignorado en sus mensajes. Cita a Paola Durante: un día me mandó un mensajito cuando existía el Viper y me dijo: hola, soy Paco Stanley, ¿no quieres ir a tomar un té? No le hice caso y el otro día me encuentro a Paco Stanley y me dice: ¿no te llegó mi mensaje? Yo mando un mensaje y le digo, pues sí me llegó, pero no le contesté. Cuando salgo, él me agarra del cuello y me dice: te dije que íbamos a tomar un té, tú y yo. Y dije: sí, señor, reveló Paola Durante en una entrevista. Durante la entrevista, Paola además agregó que una vez Paco Stanley la forzó a tomar alcohol en una reunión de giras que tuvieron por el programa, donde aparte Stanley se aprovechó de ella al besarla a la fuerza, algo que provocó en Paola que se retirara del lugar y sintiera miedo. Finalmente, Lilia Moros lo relacionó con un grupito de Luis de Llano y Marco Flavio Cruz, nombrándolo como parte del grupo de acosadores, y también Alfredo Adame lo nombra como un acosador sexual terrible. Les asegura que todo lo que convierte en este mundo Paco Stanley lo hace pues pedazos. Empiezan estas declaraciones en donde nosotros, al ver y darnos cuenta de que Paco Stanley no era la mejor persona del planeta, y esto solamente, y estamos empezando el programa, imagínense lo que viene. Pero aquí ya tenemos declaraciones de 13 decanes que sufrieron acoso e incomodidad laboral con Paco Stanley. Y yo también conozco otras personas que
que quisieron colaborar con Paco Stanley y que fueron acosadas, güey, por este señor. Me gustaría escuchar tu opinión, ya para irnos a analizar un poquito el trasfondo de por qué Jorge Gil no aparece en el documental de ViX, el libro de Jorge Gil, que se llama Mi Verdad, y empezarle a dar un poquito más trasfondo. Digamos, vamos a echar ya la canela al sartén. Estamos empezando con estas declaraciones. Me gustaría escuchar tu opinión y de ahí nos vamos con analizar todos los actores de esta historia. Sí, te faltó una chica que se llamaba Noemí Palafox, que era corista de él, y después se tuvo que ir a Garibaldi, al grupo Garibaldi, porque no, esa muchacha tampoco aguantó mucho en la época de cuando bailaban la Macarena y todas esas cosas. Y también, pero como dices, el grupito que mencionas de Luis de Llano, ella pasó de uno, pasó a otro, porque Garibaldi lo manejaba Luis de Llano. Bueno, y estamos hablando de otro igual, güey. Ajá, o sea, rodó la pelota, porque ya de esa muchacha era buena cantante, era corista de él, ya nunca más se volvió a saber nada. Estuvo en Garibaldi, pero ya en las últimas de Garibaldi. Otra cosa que mencionaste, anoche estaba viendo algo de Paco Stanley, de cómo él copiaba. Eso era un cómico de los años 60 y 70, no lo conociste tú ni yo. No, otro que se llamaba El Panzón Panseco. Sí. ¿Lo mencionan? Ah, bueno, sí lo conozco. Yo no lo conocí. No, yo sí lo conocí. Él lo imitó. Ajá, lo imitó totalmente, pero el Panzón tenía una cosa, que no era vulgar. El Panzón Panseco tenía algo que no era vulgar y Paco tenía algo que era muy, muy vulgar, se expresaba muy. Ahorita en estos tiempos, él no estuviera en la televisión con las redes sociales. No, lo que pasa es que Paco Malgesto, que fue así ¿también? Como su modelo. O sea, Paco Stanley era una imitación de Paco Malgesto. Ajá, una imitación. ¿Sí? Completamente, pero generacional, o sea, como adaptada a los 80s y a los 90s. En lo que permitía la televisora, porque como no había muchos medios de comunicación y no había redes sociales y pues, la gente no tenía antenas parabólicas y esas cosas, güey. No, veías la señal normal. Sí, pues veías a Paco Stanley sí o sí. Sí. Tenemos a los casos de acoso, de bullying en la televisión, a la gente cómo la trataba, o sea. No, la verdad nunca fue un personaje de mi agrado. Sí, no. Nunca fue de mi agrado porque creo que ya desde esos tiempos sentíamos era la burla. Y muchos cantantes le sacaban, sacaban, iba, pácatelas, pero pácatelas. Y yo vi a Niurka, güey. A Niurka cuando está empezando, cómo la cosa se... O sea, Niurka tiene un temple muy... No, claro, o sea, Niurka será lo que será, pero sí vi el video cómo la acosó, o sea, en esos tiempos. Sí, bueno, pero Niurka como que estaba empezando, güey, como que ella se puso piel de cocodrilo y como que... Usted tenía que, bueno, se escucha mal lo que puedes decir, porque ahorita estamos normalizando, ¿no? Se tenía que aguantar lo que te decían, lo que te dicen en ese medio, te tienes que aguantar, así es la ley. No, pues no. Bueno. Y ya me imagino así, como Niurka hubo muchas. Sí, pero bueno, estamos empezando a darle forma a la historia. ¿Sí? ¿Tú sabías que Jorge Gil y Mario Besares no eran amigos? Ya había escuchado eso, que también en ese equipo no se querían mucho. No, de hecho te voy a decir algo. En el libro de Jorge Gil, que se llama Mi Verdad, él dice, y cita, Mario Besares y yo comimos lo mismo ese día en el Charco de las Ranas. Uh-huh. Y yo no me sentí mal. Luego, cuando estaban sentados, y ya vamos más adelante, porque estaba una escolta, estaba el asistente de Paco, el asistente de Mario Besares, Jorge Gil, Paco Stanley y Mario Besares. Ya vamos para allá. Pero dijo, yo no me sentí mal. Y entonces, Mario Besares recibe una llamada, güey. Y en ese momento se va al baño. Ya vamos a ir para allá. Uh-huh. Jorge Gil en su libro revela que un día en una junta estaba Paco Stanley
con Jorge Gil y con Mario Besares, y que Paco Stanley le dijo a Mario Besares: oye, ¿no te gustaría a ti, amigo, que tu esposa tuviera sexo con tu mejor amigo? ¿Qué mejor que tu esposa te engañe con tu mejor amigo, que ya lo conoces, a algún desconocido? Y Mario Besares le dijo: no me parece, ¿no? Pero ese tipo de comentarios en privado, güey, cuando la gente no lo sabe, pues evidentemente yo siento que este compadre Mario Besares ya estaba hasta la madre de Paco Stanley, con sus comentarios que iban fuera de lugar. Pero tú cuéntame qué piensas, porque ya nos vamos al 7 de junio de 1999. Se ve en el documental, en las entrevistas, como Mario, y también se veía acá claramente, como Mario estaba asqueado ya de Paco. Completamente, lo trataba muy mal. De hecho, Paco obligó a todo su equipo a irse a TV Azteca. El equipo no quería irse. Bueno, ahí ya son de Televisa, ¿no? De Televisa. El equipo no quería irse, se cuenta, sí, todo el equipo, o sea, como tienen ahorita el equipo que tiene esta Magda, la hermana de Magda Rodríguez, que maneja el programa hoy, que tiene su equipo, se cambia ella de televisora, se lleva al equipo, y así fue lo que hicieron, pero ellos no querían irse a Azteca. La mayoría, ya ahí se veía en ese programa que el último que tuvo, ya llegó Mayito. 7 de junio de 1999. 24 detonaciones acabaron con la vida de Paco Stanley, aunque solamente 4 impactaron directamente a su cara. Mario Besares nunca salió. Enrique Gabriel Tamayo, escolta, y José Luis Rosendo, asistente de Mario Besares. Estaba también Jorge García Escandón, colaborador de Paco Stanley. Estaba Jorge Gil, que pidió la misma comida que Besares, y Besares, como te comentaba, recibe una llamada y se va al baño. Atrás de Besares se va Paco Stanley y le dice: te espero afuera. Paco Stanley en el estacionamiento esperando a Besares. De repente Jorge García Escandón, que estaba de chofer, que era el asistente de Paco Stanley, dijo que siempre lo hacía y que siempre se tardaban, o sea, como tratando de justificar. Llegan 3 sujetos, rodean el automóvil, 4 detonaciones al rostro de Paco. Se incorpora el asistente, Jorge García, y de repente se arranca, se va hacia el periférico, se baja, pide ayuda. De repente llegan las policías, llega un motociclista, se mete a ver a Paco Stanley, dice: no hay nada que hacer, Paco Stanley está muerto. Dato curioso, antes de empezar a soltar el análisis sobre las verdades ocultas del caso de Paco Stanley. Mario Besares, una semana antes del atentado, le sugirió a Paco Stanley, que ya tenía portación de arma. Paco Stanley tenía 2 escoltas, ya tenía su portación de armas, o sea, ya podían portar armas. Y Mario Besares le sugiere, una semana antes del asesinato de Paco, le dice: yo te recomiendo que tengas a tus escoltas desarmados y que de 2 escoltas nada más te quedes con uno, y el otro se lo mandes a tu hijo. Eso por recomendación de Mario Besares, una semana antes del atentado, para que custodiara a Francisco Jr., que trabajaba con Paco Stanley. Francisco Jorge Stanley Albaitero era el permiso que encontraron las autoridades justamente en las pertenencias de Paco Stanley. Los escoltas ya le habían pedido a Paco Stanley que reflexionara su postura y que les diera la aportación de arma, e incluso también recomendaron lo de la camioneta blindada. Y Paco Stanley les empezó a dar largas por recomendación de Mario Besares. ¿No se te hace un poco extraño?
It's like a family tree, part of you and part of me.